noticiero. Ahora vamos a estar un rato charlando con Alejandro Nava, con su usual segmento de economía, porque ya es usual en este programa, en el noticiero. Siempre nos va informando sobre qué estuvo ocurriendo en el país, en el área de economía. Siempre hay mucho para lo que charlar con él. Pero antes, contarles un poco sobre cómo se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento hacen 16 grados y está bastante despejado. La temperatura se va a mantener entre los 16 y los 12 grados ya para el final del día. Y respecto con el resto de la semana, les comento que el sábado vamos a tener una máxima de 19 grados y una mínima de 17. El domingo lluvia, precipitaciones durante todo el día, también con una máxima de 20 grados y una mínima de 17, o sea, sube la temperatura, pero va a haber lluvia, una lluvia que se va a repetir el día domingo, lunes, martes y miércoles. El martes tormenta eléctrica, así que les recomiendo que se queden en su casa. Y ya para la semana que viene, jueves, viernes, va a volver a hacer sol. Salgan abrigados de su casa porque hay bastante viento el día de hoy y se encuentra parcialmente nublado. No se confíen de los 16 grados que se supone que hacen porque se siente más. La sensación térmica es un poco más baja, es de unos 11 grados. Del otro lado tenemos ahora que se está conectando a Patricio Olivera Abdala, también usual en este programa, que nos va a estar contando un poco sobre noticias internacionales, ¿no? El segmento de noticias internacionales, ahí lo vemos en pantalla. Hola Patricio, ¿estás muteado? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Buen día para todos, buen día a la gente de la radio, a la gente que nos está escuchando, viendo, etcétera. Sí. Sí, todo bien, por suerte, con este hermoso día que nos tocó hoy de viernes. Sí, justo les estaba comentando eso. Bueno, qué genial. ¿Querés que arranquemos con las malas noticias o...? Bueno, Okay. dale. Nos preparamos. Bueno, nada, vamos con algunos temas, obviamente, de índole mundial, a nivel internacional, que están sucediendo, que no dejan de suceder, que es diferente desde hace un tiempo ya. Comentarle, obviamente, a la audiencia que, como todos saben, que hay dos grandes conflictos en el mundo, que uno es lo que ocurre hace más de 2 años ya, en lo que tiene que ver entre Rusia y Ucrania, que cada vez y cada día que pasa se pone cada vez peor y más tensa la situación, con un pronóstico bastante difícil, reservado, para decirlo como si fuese un paciente, ¿no? Que está en un estado ahí crítico. La realidad es que es una situación internacional muy, pero muy grave, muy sensible, que puede llegar a escalar en cualquier momento a otro tipo de conflicto nunca antes visto, así que la ofensiva rusa cada vez es más terrible sobre el territorio ucraniano. El ejército ucraniano hace un par de semanas había como podido resistir algunos embates que había hecho el ejército ruso con el tipo de armamento obviamente que le proveyó Estados Unidos a los ucranianos, ¿no? Con todo el poder de la OTAN que le está suministrando a Ucrania. Pero en los últimos días también se vio una ofensiva tremenda de Rusia sobre algunas ciudades importantes que están en la frontera entre Rusia y Ucrania, que lamentablemente deja muchas víctimas fatales. Y bueno, la ofensiva rusa por parte de Putin dice que esto no va a terminar por acá y que obviamente siempre amenaza a Occidente, sobre todo a los Estados Unidos, de que no se meta, que no interfiera en estos asuntos. Pero bueno, obviamente Estados Unidos no hace caso a lo que le dice Rusia y en los últimos días también aprobó un paquete de ayuda económica y militar, sobre todo por más de 150.000 millones de dólares a no solo Ucrania, sino que también a Taiwán, que es el otro punto en conflicto que en cualquier momento puede desatarse a gran escala, y obviamente a Israel, que sigue con su ofensiva dentro de Gaza y parece no terminar nunca eso, ¿no? Pero bueno, el Congreso de Estados Unidos aprueba este tipo de paquetes, este tipo de medidas, y pone en riesgo no solo la situación regional en Europa, sino que la situación a nivel mundial, ¿no? Porque
Obviamente el armamento que tiene Rusia podría llegar a alcanzar hasta territorio norteamericano. Entonces estamos en una situación bastante crítica, bastante límite, y creo que cualquier cosa o cualquier paso en falso que se pueda llegar a dar de ahora en adelante podría llegar a agravar mucho más la situación, ¿no? Recordemos para toda la audiencia que obviamente todo lo que se habla de la guerra, tanto en Rusia, entre Rusia y Ucrania, y lo que pasa en Gaza, hoy en día, con toda la tecnología que hay, se puede hasta mirar. Es como que dicen es la tercera guerra mundial, pero que tenés la llegada a poder verla, ¿no? Una cosa de loco, ¿no? Aparece mucha información, obviamente falsa, en todas las redes, pero bueno, hay un montón de videos de cómo muestran los avances del ejército ruso, así como que la contraofensiva ucraniana con un montón de armamento tecnológico que le ha suministrado Occidente, y a su vez también el ejército israelí, que también hace maniobras dentro de Gaza, no deja de parar ni un día ni un segundo en lanzar misiles sobre lo que ya es una Gaza devastada, debe ser una de los territorios más devastados de los últimos 10 años en todo el mundo, ¿no? Recordemos que hay más de 100 toneladas de misiles que se han lanzado sobre un terreno que no tiene más de 300 kilómetros de largo, en lo que es la franja de Gaza, ¿no? Y obviamente los rehenes que siguen en ese territorio también devastado. De los 130 rehenes, 132 que también se dicen, ahí hay como una confusión, pero serían 130 rehenes. Aproximadamente se cree que la inteligencia israelí cree que por lo menos 60 de ellos están vivos todavía y el resto no lo estaría. En algunos medios internacionales de los países árabes, como Al Mayadin, han dicho que en las próximas horas o los próximos días seguramente pueda llegar a haber un arreglo entre lo que es Israel y Hamas para detener esto y poder empezar a intercambiar rehenes. No serían todos los rehenes de una y tampoco sería en un solo día, sino que sería a medida que pasen los días van a ir entregando algunos rehenes. Obviamente los que están haciendo de intermediarios en esta situación es el Reino de Qatar y obviamente Egipto, que hace intermedio ahí entre Israel y el Hamas, ¿no? Porque no, recordemos que la autoridad palestina no tiene ningún tipo de intervención en esta situación, y que también hay que decirlo, ¿no? Que la Cisjordania, que es la otra zona que está en conflicto también con Israel, también está siendo atacada, también está siendo, digamos, con un montón de intervenciones del ejército israelí dentro de Cisjordania para detener palestinos todo el tiempo. Esta es una situación que se vive constantemente, y a su vez también los ataques que también se producen dentro de la población civil, entre algunos civiles palestinos o no palestinos, como fue el caso hace unos días de un turista turco que fue y empezó a cuchillar a fuerzas de Israel dentro de lo que es Jerusalén. Así que nada, la situación es pero más que tensa, más que difícil. La poca convivencia pacífica que había entre estas dos partes ya dejó de existir, por lo menos por un tiempo. No sabemos qué va a pasar. También se denuncia que la Corte Internacional de Justicia podría emitir un arresto internacional hacia Benjamin Netanyahu en las próximas horas, en los próximos días, y que Estados Unidos estaría haciendo todo lo posible para tratar de que esta situación no sea, digamos, que no sea visible primero y que no llegase a pasar esto, ¿no? Así que hay tantos matices en estos conflictos que podríamos estar hablando todo el programa entero de qué pasa día a día, por un lado en la franja de Gaza, por otro lado en todo lo que es el territorio de Ucrania, que también tiene un peligro a nivel mundial y a nivel nuclear, digamos, que puede estallar en cualquier momento. Totalmente. Sí, sí, es terrible la situación. Y a veces parece como que pasa tan lejos de nosotros que ni nos enteramos de que una parte del mundo está en guerra. No, tal cual, y creo que me parece que obviamente, bueno, ustedes mucho hablan de la política local de Argentina y a veces de algunas medidas o alianzas internacionales. Me parece que la Argentina en este momento con este gobierno no está quedando exento de lo que pueda pasar en un conflicto a nivel, digamos, lejano, como vos decís, ¿no? Que está tan lejos, pero a su vez ahora con algún tipo de alianza que está haciendo la Argentina con estos gobiernos, digo, la verdad que ahora abre el panorama a nivel internacional y ya Argentina no deja de ser un país exento a todo lo que pueda pasar, sino que
podrían, viste, de alguna manera llegar a haber alguna repercusión. Esperemos que no, ya las hubo en su momento en los años 90, Sí, cuando hubo algunos atentados en la Argentina, esto, bueno, es de todo público y de todo conocimiento, pero nada, la situación es al límite, ¿no? Tanto acá en Argentina como en cualquier otro país del mundo, pero bueno, en esta alianza y digamos, estrecha que ha emitido Argentina con el gobierno israelí o con Estados Unidos, bueno, también tiene estos matices, ¿no? Peligrosos. sí, totalmente. Bueno, ya me parece que vamos despidiéndonos y pedirte si tenés alguna red social que quieras recomendar o algún lugar donde podamos seguir escuchándote o leerte. Sí, yo siempre tuiteo en nuestra línea ex, como dicen ahora en la aplicación, Ex Twitter. Pato ABD, ahí me pueden seguir, yo siempre los arrobo a punto cero para que estén informados al momento de lo que vaya pasando. Buenísimo. Bueno, y por acá obviamente en el noticiero. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Patricio. No, gracias a vos y un saludo para todos y a Diego que no vino. Bueno, Sí. hablaremos la próxima. Bueno, dale. Ahora Chao, tenemos gracias. del otro lado a Alejandro Nava con su segmento usual de economía, que ya lo había presentado antes, pero bueno, lo vuelvo a saludar. ¿Cómo estás, Ale? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Lara. Buenos días a toda la oyentada del noticiero. Hoy tuvimos alguna dificultad con el Wi-Fi, Ah, sí. pero ya está solucionado. Se te ve más que bien. Eh, ¿Cómo? Que se te ve muy bien, así que no, si había algún problema con Sí, el se me ve wifi se con un solucionó. batido a lo Rick Ashley, muy ochentoso. Puede ser, puede ser. Eh, bueno, ¿qué nos depara la economía de a pie? Yo creo que de acá a fin de año vamos a tener esta canción que va a ser tarifas, gas, luz, prepagas. Tarifa, gas, luz, prepagas, tipo una oda sin fin. Sí, los mismos Eh, tópicos que se repiten. el, ¿Cómo? Que siempre se repiten, ¿viste? Las palabras Sí, sí, tarifa. sí, va a ser una cuestión canónica y, y no vamos a encontrar una solución porque entiendo que por el lado del gobierno está teniendo que intervenir y no quiere hacerlo porque no quiere traicionar sus principios, pero la realidad es que el mercado en estos tres aspectos, en tarifas, en prepagas, eh, y en, digamos, en el mercado del gas, de la luz, de la energía eléctrica y de la medicina prepaga, tenemos posiciones monopólicas que requieren de la intervención del Estado para fijar reglas claras y para que los que están en esa posición monopólica no se queden con el excedente del mercado, porque eso es lo que está ocurriendo. En estos tres mercados, el que tiene la posición dominante se queda con una porción mayor de lo que le corresponde respecto del precio que los usuarios deben pagar. Y este excedente es, en definitiva, lo que está pesando sobre la clase media, que cada vez es menos clase y menos media. ¿Por qué? Porque la están empujando hacia, hacia los niveles de pobreza. Ujú. Recordemos, el ingreso en nuestro país se mide por, perdón, la pobreza en nuestro país se mide por la incidencia de los ingresos. Y la verdad es que los ingresos están mermando o no se están actualizando a la tasa de evolución de la inflación y los precios se están elevando por encima del promedio de la tasa de inflación, sobre todo en estos ítems que estoy marcando, tarifas, prepagas y comunicaciones. Y el otro aspecto que ya empezó el Estado, el gobierno de Javier Milei a abrir el paraguas, es el que está relacionado con la desocupación. Eh, Hemos notado que el gobierno empieza a tratar de explicar cómo se construye el índice de desempleo o cómo se mide el desempleo en la República Argentina y está tratando de generar la idea de
bueno, en realidad está mal medida la desocupación en nuestro país. ¿Por qué? Porque para medir la desocupación se toma como población económicamente activa no a la población por edades, sino a la población por edades que busca trabajo o que busca empleo. Y eso hace que uno divida por una base menor a la cantidad de personas que están sin empleo, es decir, aquellos que buscan empleo pero no lo consiguen. Entonces, el índice da mucho por debajo. La realidad es que más allá de esta disquisición metodológica, lo importante que tenemos que saber es que sí, efectivamente, el desempleo va a aumentar en nuestro país y no es algo que el gobierno desconociera. Recordemos las declaraciones de Javier Milei aún antes de asumir, allá por los primeros días de diciembre, cuando comenzaba a dar una pista de cuál iba a ser su programa económico y él hablaba de un periodo de estanflación. Y este periodo de estanflación, esta estanflación, lo que produce es justamente un aumento de precios, por un lado, y un parate de la economía. Lo estamos viendo en la caída de las ventas, en la caída de la producción, en los cierres de, por ejemplo, de los altos hornos o en los parates de las empresas que fabrican autos. Eh, y naturalmente la consecuencia es, bueno, los despidos, los retiros voluntarios y una masa de personas que se quedan sin empleo porque no hay actividad, porque la demanda no los requiere, porque no hay que sobreabundar la oferta. Entonces, esta masa de desempleados, todos tenemos a alguien a quien en la última semana, en el último mes, lo han desvinculado, se ha quedado sin trabajo, le han dicho que es prescindible, le han dicho que bueno, que pase a retirar sus cosas, que devuelva la computadora que la empresa le prestaba. Eso está ocurriendo, eh, es una realidad y es algo que el gobierno también deberá admitir, así como empezó a asumir el tema de las prepagas y está empezando a intervenir en el mercado de la medicina, va a tener que intervenir de alguna manera en el mercado laboral para no generar una recesión que ya nadie niega que va a ser muy importante en el 2024 y de la cual probablemente sin la intervención estatal o sin un incentivo al trabajo va a ser muy difícil salir. ¿Y por qué es importante que el trabajo eh, eh, se genere en la Argentina? Porque el trabajo significaría mayores ingresos en la población y eso incentivaría el consumo más allá de la inflación, ¿sí? Incentivaría el consumo de bienes y servicios y eso es lo que pondría en dinamismo a la economía. Por otro lado, lo que estamos viendo es que se ha sancionado o se ha obtenido una media sanción en la denominada ley de bases y esta ley de bases trae en lo que se refiere al mercado laboral un paquete laboral que realmente podríamos definir como regresivo. Estamos hablando de extensión de los periodos de prueba, eh, bueno, acotamiento de los periodos de licencias, sobre todo el más llamativo es el de la licencia por maternidad, que se acota el periodo a 10 días previos Es una a locura. la fecha probable de parto, lo cual resulta casi inadmisible. Mm. Hoy por hoy, digamos, sin afectar el artículo referido a la licencia por maternidad, las mujeres pueden trabajar hasta 10 días antes de la fecha probable de parto si así lo desean. Pero ¿por qué transformar eso en una obligación? ¿Por qué decir, por qué tomar la bandera de quienes quieren trabajar hasta 10 días antes y decir, bueno, achiquemos ese periodo de solicitud de la licencia prenatal hasta 10 días antes a la fecha probable de parto? Este tipo de incoherencias yo creo que
no han sido debidamente comunicadas al momento de presentar la ley y que van a calar muy hondo en la Cámara de Senadores a la hora de definir el voto. De salir la sanción tal cual como está, yo creo que sí, los sindicalistas, la CGT en definitiva, todas las asociaciones de trabajadores van a comenzar a realizar más paros activos, como el que está previsto para la semana que viene, para el día 9, Sí. porque se están afectando derechos fundamentales de los trabajadores. Y ni que hablar del tema indemnizaciones. Parece que está casi asumido que los trabajadores deberán generarse su propia indemnización, porque esto representaría una carga para los empleadores. Y un tema que va a traer mucha controversia es el del perdón de las sanciones a los empleadores que no declaren a sus empleados. Realmente resulta casi un tiro en el pie Sí, para este gobierno y no resulta claro que quiera combatir el desempleo tomando medidas de las que están plasmadas en la ley de bases. Así que veremos la evolución en la Cámara Alta. Desde esta columna repudiamos las medidas, más allá de que entendemos que el mercado laboral necesita cierto dinamismo, no es este el dinamismo o no es esta el tipo de libertad que se necesita en el mercado laboral, porque recordemos, el desempleo hasta diciembre del 2023 fue de apenas el 7%. Nada mal para un país de pleno empleo o que está casi en el pleno empleo. Y creo que el problema de base era la caída del salario real y no las condiciones de trabajo para generar más empleo. sí, y también Por el- agregar a algo que ya habíamos hablado la semana pasada, que era la suba del transporte, que yo te pregunté si se venía una suba del transporte y vos me dijiste que debido al aumento del combustible, probablemente sí. Ya está confirmado que así es. A partir de hoy, el 1 de mayo, el pasaje de subte sube de 125 a 547. Para mediados de sí. mayo se realizará otro ajuste que llegará a 667 y a partir del 1 de junio el boleto alcanzará los 757 pesos. Claramente es una suba muy fuerte para el bolsillo de los argentinos porque es de un 287%. Una locura. Sí, es una locura, es un golpe al bolsillo muy importante y por eso, digamos, el tema de el desempleo y la falta de trabajo repercute directamente en el ingreso de las familias y, y todo lo que presiona el ingreso de las familias, como las tarifas, van a generar un humor bastante particular para este invierno 2024. Yo no descarto que la exposición de las terminales obreras, de la CGT, de la CTA, eh, se radicalicen y comencemos a tener paros y reclamos por mejoras salariales en el corto plazo. Y Sí. seguramente esto va a presionar en la intención de voto de algunos senadores que podrían llegar a rechazar el capítulo de reformas laborales en la Cámara Alta. Eh, bueno, Buenísimo. estaremos atentos a estas evoluciones, Lara. Sí. Déjame mandarle un saludo a Nahuel, que me ha asistido para que yo pueda estar hoy acá hablando con vos. Y déjame mandarle un saludo al vago de mi querido colega Diego González, que no es Sí, amigo, es colega. claro. Bueno, te despido, dale. Nos vemos la semana que viene con más economía de a pie. Bárbaro. Nos vemos, Lara. Nos vemos. Y yo acá le voy a dar un cierre al programa ya, hasta acá la nueva edición del noticiero. No se olviden que cambiamos el horario, a partir de ahora estamos de 10 a 12, contándoles un poco de lo que estuvo ocurriendo en Argentina y en el mundo. Mi nombre es Lara, detrás de cámara está Nahuel Isela, nuestro productor y bueno, en este caso operador. Le mandamos un saludo a Diego, que es
el que nos brindó el espacio, que no pudo estar acá posible, pero es el conductor del programa. Y nos vemos la semana que viene. Chao.